La resolución 40.150/2024, la cual salió el 3 de mayo del presente año. Por sugerencia del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, lo que hicimos fue dividir los libros, el reglamento como tal, en 4 libros. El primero es un libro de generalidades, el segundo libro de producto, el tercero de instalaciones y el cuarto de evaluación de la conformidad. Esto para facilitar un poco la lectura y la responsabilidad que yo tengo como usuario del reglamento frente a lo que me compete. Entonces, por ejemplo, muchas veces en la resolución 180540/2010 habían cosas que se mezclaban dentro de un mismo artículo. En tema de producto e instalaciones, acá se quedó por separado. El libro 1, aspectos generales, incluye disposiciones generales, temas de definiciones tomadas de normatividad internacional y una tabla en donde dice que se tomaron de estos referentes normativos, que si hay alguna definición que no esté incluida en este libro, pues se puede remitir a alguna de las normas que usamos de referencia. En el libro 1 nosotros encontraremos de manera general todas las generalidades que aplican para los 4 libros, libro 1, libro 2, libro 3, libro 4, valga la redundancia. En ¿qué trabajo fue el que se hizo? Se elaboraron nuevas tablas de referentes normativos que aplican para los productos, las instalaciones y las personas de las que trata todo el reglamento. Tenemos también una nueva elaboración de las imágenes de los productos que se encuentran. Por ejemplo, este es uno de los ejemplos para balastos electrónicos. De igual manera que en RETI, para este trabajo nos apoyó María Camila, la diseñadora gráfica. Y también en el libro 1 nosotros podemos encontrar el ajuste e inclusión de algunas definiciones, como bombilla de conversión, bombilla de estado sólido decorativo, certificación plena, dispositivos de protección contra sobretensiones, mallas de cálculo y mallas de medición, entre otros. Esto es como una muestra, uno de los ejemplos que aparecen dentro del libro 1. En el libro 2, el tema de productos, requisitos mínimos para los productos, en este caso los agrupamos por categorías y para cada categoría hay unos requisitos generales que el producto que se clasifique dentro de la categoría debería cumplir. Adicionalmente, unos requisitos específicos que solo debe cumplir ese producto y unos ensayos mínimos requeridos para demostrar el cumplimiento de dicho requisito. Más adelante entramos en detalle, pero básicamente esa es la estructura. Por ejemplo, yo tengo un bombillo LED, este bombillo LED hace parte de la categoría fuentes luminosas, por ende debería cumplir los requisitos de la categoría fuentes luminosas, que básicamente es lo general, lo global, que son temas de marcación y etiquetado sobre el producto, el cuerpo del producto, el empaque y la ficha técnica, y uno que otro requisito general que le aplica a toda la categoría de fuentes luminosas. Adicionalmente, pues mi bombilla LED debe cumplir con los requisitos específicos que le aplican a la bombilla y los ensayos correspondientes. Hay 41 productos en total en esta nueva versión del RETILab. En el libro 2 vamos a encontrar todo el tema de productos. Entonces, inicialmente en el título 1 del libro nosotros nos vamos a encontrar con las generalidades de las cuales vamos a hablar en el libro 2. Esta es la primera tabla, la tabla 2A, los productos objeto del RETILab. Ahí encontraremos 9 categorías generales, partiendo desde fuentes luminosas hasta productos de telegestión, y en cada una de ellas vamos a encontrar listados aproximadamente 41 productos. Entonces, estos son algunos de los productos que se encuentran, la primera parte de la tabla 2A, y esta es la siguiente parte de la tabla 2B. Entonces también encontramos productos de iluminación para áreas clasificadas y áreas especiales, tenemos productos de iluminación para túneles, productos de iluminación decorativa, que eran las que hablaba ahorita mi compañero. Tenemos también una categoría de accesorios eléctricos y electrónicos y los productos usados en telegestión. A continuación, después de que nosotros encontramos a cuáles productos les aplica el RETILab, nos encontramos con esto, con la tabla de partidas arancelarias, las cuales les va a aplicar a los productos objeto del RETILab. Esta tabla es la tabla 2B, algunas partidas arancelarias y descripción de productos según arancel. En esta tabla nosotros la construimos a partir de una información que nos entregó la DIAN inicialmente, gracias a algunos comentarios que hemos recibido de algunos de ustedes y de análisis que hicimos nosotros a la página de las partidas arancelarias que publica la DIAN, que son de acceso público y consulta, identificamos que se estaban actualizando, por lo cual nosotros también decidimos en la última versión introducir las nuevas partidas arancelarias. No siendo más, aclarando que nosotros colocamos algunos parágrafos, estos son como 2 de los parágrafos más importantes.
Los productos que se clasifiquen en las categorías establecidas en la tabla 2A, que fue la que les presenté inicialmente, y a los que utilizando nombres distintos tienen el mismo uso de acuerdo con la anterior clasificación de categoría, y no a las partidas arancelarias. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo voy a importar un producto y el producto no tiene una partida arancelaria, eso no quiere decir que esté exento o excluido del cumplimiento del RETILAB. Tenemos que guiarnos siempre la tabla 2A que les presenté en la parte inicial. Esto se aclara en el parágrafo 3. La no inclusión en la tabla 2B de la partida arancelaria que sea aplicable a algún producto objeto del RETILAB no debe ser excusa válida para incumplir el reglamento. También incluimos dentro del parágrafo 2 que la información de las partidas arancelarias siempre debe ser de consulta por la persona que le interese. Muchas veces esta tabla es dinámica, se anda actualizando a momento, entonces digamos que las partidas que nosotros les presentamos son la última versión, la más actualizada. Sin embargo, pues no están exentas a que se puedan actualizar más adelante. Eso respecto a la parte de las partidas arancelarias. Listo. A continuación ya nos presentamos el tema de las excepciones y las exclusiones, que era de las que hablaba mi compañero William al inicio de la presentación, en donde realizamos unas aclaraciones en las definiciones de qué es una exclusión y qué es una definición, una excepción y una exclusión. Las excepciones son productos objetos de RETILAB que, sin embargo, dado su destino final específico y o exclusivo de aplicación, están exentos del cumplimiento del reglamento. Y las exclusiones son productos que por sus características técnicas o constructivas, nosotros en el reglamento establecimos cuáles productos se encuentran bajo esta categoría, la categoría de exclusión. Entonces, en excepción de productos nosotros podemos encontrar muestras sin valor comercial y material publicitario, objetos personales o equipos de viajeros, muestras para ensayos de laboratorio con fines de certificación, insumos, materias primas, repuestos que importen para el desarrollo de los sistemas especiales de importación, exportación en el Plan Vallejo, materias primas, componentes para la fabricación de máquinas, aparatos, equipos u otros productos, y los módulos LED que hacen parte integral de una fuente luminosa o luminaria. Esas son las excepciones que nosotros colocamos dentro del reglamento. Ya dentro de las exclusiones encontramos productos utilizados en instalaciones propias de electrodomésticos, equipos, máquinas y o herramientas. También tenemos fuentes luminosas para aplicaciones especiales. Acá colocamos algunos ejemplos como control de insectos, aplicaciones medicinales, farmacéuticas, de investigación, aplicaciones de producciones cinematográficas, etc. También tenemos cuando se fabriquen o importen para incorporarlos como parte integral de automotores, navíos o aeronaves. También tenemos dentro de las exclusiones de producto fuentes luminosas y luminarias con sistemas de alimentación de menos de 3 voltios, que creo que iba en línea con la pregunta que nos hacían ahorita, y que no requieren contenido permanente, estar conectados permanentemente a la red eléctrica, luminarias especiales para salas de cirugía, las cialíticas, anuncios con iluminación incorporada al interior de su estructura, luminarias decorativas con tecnología solar, de las de menores o iguales a 3 vatios y linternas de mano que no requieren conexión permanente a la red eléctrica. Volviendo a aclarar que tanto las excepciones como las exclusiones el Ministerio de Minas no emite como conceptos de exclusión o conceptos de excepción. Ya dentro del mismo título, estamos dentro del título 1 del libro 2, acá ya nos encontramos con el tema de las prohibiciones. En la primera parte del artículo de prohibiciones, nosotros hacemos la mención muy importante de que los productos de iluminación que se encontraban prohibidos en la resolución anterior continúan con la misma prohibición, no va a haber ningún cambio, y aquí ya se establecen unas nuevas prohibiciones. Por ejemplo, tenemos la prohibición de fabricación e importación, tanto en bombillas incandescentes halógenas, usadas en aplicaciones agroindustriales o avícolas. Tenemos las bombillas de descarga de vapor de mercurio a alta presión y bombillas de inducción. Sin embargo, se permite la comercialización de hasta 6 meses de esos 3 productos listados. Luego tenemos una prohibición de 6 meses de prohibición de fabricación, importación y comercialización de bombillas halogenuros metálicos cerámicos, balastos electromagnéticos para bombillas de halogenuros metálicos y luminarias para fuentes de halogenuros metálicos. Y finalmente, dentro de las prohibiciones, tenemos que se pueden fabricar e importar durante 6 meses y se permite su comercialización durante 1 año, que son los productos del cuadro azul,
se trata de balazos electromagnéticos para bombillas fluorescentes, luminarias para fuentes fluorescentes, bombillas de descarga de vapor de sodio de alta presión y de baja presión, balazos electromagnéticos de bombillas de sodio, luminarias para fuentes de sodio de alta presión y de baja presión. Listo, acá ya partimos ya para el título 2. En el título 2 ya tenemos la estructura de cómo vamos a interpretar el libro 2 del reglamento del RETILAB. Nosotros establecemos en una primera parte unos requisitos generales que deben de cumplir todos los productos que se encuentran dentro del libro 2. Entonces, en estos requisitos generales que tenemos una información mínima de la que trata el artículo 221, tenemos también un artículo para disposición y acceso a la información, que es el artículo 222, también tenemos una información fotométrica de la que trata el artículo 223. Ya cuando seguimos avanzando dentro del libro 2, nos encontramos con los requisitos generales de la categoría. Nosotros establecimos 9 categorías, que son las que se encuentran dentro de la tabla 2A. Entonces, en estos primeros requisitos generales de la categoría, ¿qué podemos encontrar? Tenemos requisitos de marcado, que son unas tablas grandes que ustedes pueden ver, donde tenemos marcado en el producto, marcado en la ficha técnica y marcado en una etiqueta. Tenemos requisitos técnicos mínimos y los ensayos mínimos de la categoría, también en una tabla especificada. Eso para las categorías. Ya para los requisitos específicos de producto, tenemos tanto los requisitos que le aplican a cada uno de los productos, como los ensayos mínimos que requiere cada uno de ellos. Entonces, en la primera parte, en los requisitos generales, nosotros ¿qué podemos encontrar? Entonces, tenemos el artículo 221, que es el alcance general de la información de productos. Entonces, a manera de resumen, nosotros en la presentación les mostramos algunos aspectos claves de este artículo. Tenemos las instrucciones para el correcto uso del producto, tanto como instalación, como las instrucciones mismas y el tipo de instalación y aplicaciones que se le va a dar. Tenemos qué información debe ir dentro de la ficha técnica del producto de manera general y especificamos el tema de la información y marcado del rotulado del producto. En el artículo 222 tenemos disposición y acceso a la información de público conocimiento. ¿Cómo y dónde? Entonces nosotros establecimos de manera física y digital, deben contener la información de las luminarias. En el artículo 223 tenemos todo el tema de requisitos para la entrega de la información fotométrica para las luminarias. Entonces ahí encontramos todo el tema de fotometrías, intensidad luminosa, matriz de intensidades y curvas polares. Haciendo la salvedad que, por ejemplo, para el tema de las fotometrías, estas deben ser verificadas durante el proceso de certificación del producto. También nos encontramos con el artículo 224, el disposición final de residuos y productos de iluminación y alumbrado público. Y tenemos un artículo 225 de requisitos para los drivers de fuentes luminosas y luminarias con funciones integradas adicionales a las de la iluminación. Entonces, esto aplica para los productos de iluminación que contienen este tipo de drivers. Aunque haciendo también la anotación especial de que tenemos un artículo y una sección especial para los drivers y aparatos electrónicos dentro de los productos de iluminación. Entonces, a manera de esquema, entonces tenemos este fragmento del libro, entonces tenemos los requisitos generales de la categoría, entonces tenemos unos requisitos de marcación, esas son las tablas que ustedes van a encontrar dentro del libro 2, donde van a tener un numeral, un ítem, vamos a tener el parámetro, el cual va a estar en el tema de la marcación, y determinamos un tema de dónde va a estar, en el cuerpo del producto, en el empaque o en la ficha técnica. Por ejemplo, digamos donde dice marca registrada, logotipo, entonces debe ir tanto en el cuerpo del producto, en el empaque o en la ficha técnica para este producto en específico. También dentro de los requisitos generales de la categoría, nosotros podemos encontrar algunos requisitos particulares, por ejemplo, las luminarias utilizadas en espacios interiores deben contar con un índice de reproducción cromática mínimo de 80, no aplica para luminarias de emergencia. Entonces, aparte de las tablas de marcación, nosotros podemos encontrar requisitos que aplican tanto para la categoría como para los productos que se encuentran dentro de dicha categoría. Luego nos encontramos dentro de la categoría de los ensayos mínimos requeridos, lo mismo, entonces tenemos una tabla, nos referencia un ensayo, nos referencia una norma técnica, donde nos dice seleccionar una y aplicar solo el ensayo relacionado y algunas observaciones que aplican dependiendo del tipo de ensayo. Por ejemplo, acá tenemos ensayo de medición de características eléctricas, nosotros colocamos estas normas, es importante que en el título 2, para los que ya hemos dado una revisada al reglamento, hacemos una aclaración del tema de las tablas de ensayos mínimos, importante, y también realizamos algunas observaciones. De igual manera, ahorita les voy a mostrar el tema del título 2 que les menciono.
Entonces, acabamos de pasar todo el tema de lo que es la categoría. Entonces, tenemos en la categoría tanto requisitos mínimos como ensayos mínimos de la categoría. Luego vamos a entrar a analizar cada uno de los productos que se encuentran dentro de la categoría. Por ejemplo, en este producto, entonces vamos a encontrar primeramente una descripción del producto. Por ejemplo, en este caso tenemos unos tubos LED, encontramos alguna descripción y algunas imágenes de referencia. Luego, seguido de la descripción del producto, vamos a encontrar los requisitos específicos para ese producto. Entonces es importante que siempre la primera parte dice, los tubos LED deben cumplir los requisitos generales de la categoría. Fuentes luminosas, ¿eso qué quiere decir? Que debemos cumplir los requisitos que les mostré, a modo de referencia, de ejemplo, digamos en este caso sería revisar el RetiLab, cuáles son los requisitos que aplican para fuentes luminosas, y al mismo tiempo deben cumplir los siguientes requisitos. Esto aplica para todos los productos que se encuentran en el libro 2. Entonces, por ejemplo, libros LED deben cumplir estos requisitos adicionales a los de la categoría. Lo mismo pasa con los ensayos mínimos. Entonces, nosotros nos vamos a encontrar con unas tablas de ensayos mínimos específicos para cada producto. Entonces, en este caso tenemos este ensayo. Entonces, este ensayo se debe realizar adicional a los ensayos que se encuentran especificados dentro de la categoría general del producto. Digamos, en este caso, el tubo les debe cumplir este ensayo y adicionalmente, no sé, los N ensayos que se encuentren dentro de la categoría. Así es como sería como la lectura que se le debería dar al libro 2 en relación a los requisitos y ensayos que se van a realizar a los productos. Y esta es la parte importante que yo les mencionaba, que respecto a los ensayos mínimos para cada producto se debe tener en cuenta que las normas referenciadas en las tablas correspondientes indican los ensayos para probar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el RetiLab. Sin embargo, en caso de que se identifique otra norma internacional o de reconocimiento internacional que permita realizar el ensayo mínimo o demostrar el cumplimiento de un requisito, o si este libro en específico no especifica valores o rangos de aceptación, el laboratorio y el organismo de certificación podrán recurrir a estas normas aplicables al producto o método de ensayo. En tales circunstancias debe dejar evidencia de norma utilizada en las pruebas. Las luminarias Wi-Fi, ¿esas luminarias son parte del reglamento? Listo. Bueno, estas luminarias, por hacer parte de la categoría de luminarias, pues deben cumplir los requisitos de luminaria, no los asociados al tema de control como tal, porque no hace parte del reglamento, pero por ser luminaria, así tenga un sistema de control que sea a través de Wi-Fi, pues debe cumplir con lo correspondiente al tema de iluminación al producto como tal. O sea, es decir que esta luminaria que es controlada por Wi-Fi, al ser una luminaria que entra dentro de la categoría de luminarias, para espacios interiores o para espacios exteriores, pues debe dar cumplimiento con los requisitos para la luminaria, sin tener que evaluar temas de Wi-Fi o de control, porque eso no hace parte del reglamento. Otra pregunta aquí interesante que nos hacen, llamativa, es, bueno, si tengo un producto que es una luminaria de emergencia, la cual hoy tiene un certificado de conformidad con RETI y también un certificado de conformidad con RetiLab, en el momento del registro de importación, ¿con cuál de los dos reglamentos debo pasarlo o si solo puedo pasar con uno de los dos? Bueno, este es un caso particular. Entiendo yo que entonces la luminaria tiene certificado de conformidad RETI y certificado de conformidad RetiLab. Eso lo hablamos más adelante, pero hay un tema de transitoriedad que para el tema de productos tenemos 15 meses para poder demostrar conformidad con el reglamento. Por tanto, si tiene certificado de conformidad RETI y RetiLab, puede usar en este momento cualquiera de los dos para dar cumplimiento con cualquiera de los dos reglamentos por el tema de transitoriedad. Sí, sin problema. Ya después de los 15 meses, efectivamente, este producto salió del campo de aplicación de RETI, quedó en el campo de aplicación de RetiLab, solo debería dar cumplimiento con RetiLab, pero de momento podría demostrar con cualquiera de las dos. Y aquí otra pregunta que nos hacen es, bajo el alcance del RetiLab, ¿qué se entiende por ensayo destructivo? Bueno, esto lo define en las tablas, en los ensayos mínimos que tiene cada producto, tenemos un ensayo aplicable al producto X. Si dentro de la norma el ensayo establece que sea destructivo o no, el mismo ensayo va a decir qué considera para ese producto que sea destructivo. Pero, por ejemplo, para poner un caso particular, estos ensayos de fragmentación de vidrio
para las luminarias que tienen este material, pues hay un ensayo que lo que hace es fragmentar el vidrio, pues ese sería un ensayo destructivo para la luminaria. Pero la condición de destructivo es diferente para cada producto, de hecho diferente para cada ensayo, y eso lo da la norma aplicable para el mismo ensayo. En el libro 3 tenemos todo el tema de instalaciones, las instalaciones que hacen parte del objeto del reglamento. Entonces allí también tenemos 7 títulos en donde están las instalaciones de iluminación interior, exterior, alumbrado público, sistemas de telegestión, que fue una de las novedades que se incluyó, sistemas de iluminación para áreas clasificadas y especiales, sistemas de iluminación para túneles, y más adelante veremos el detalle de los títulos de cada libro. En el libro 3, que es donde se encuentra todos los requisitos de instalaciones, encontramos las consideraciones generales, que es como el contexto general que se tiene, las fotometrías, que pues se establece que las fotometrías, las matrices de intensidades y la curva polar distribución, pues son de obligatorio análisis para realizar la selección de las luminarias y los diseños. En el artículo 3.1.3, aspectos previos para la realización de los proyectos de iluminación, bueno, selección de fuentes luminosas, teniendo todo en cuenta lo anterior, las fotometrías, consideraciones sobre el flujo luminoso y el uso de software. Ya eso lo vamos a desarrollar un poco más adelante. En el artículo de las fases para la realización del proyecto, pues esto se mantiene, pero cambió un poquito, y se hace el análisis del proyecto, que es todo lo anterior, y de acuerdo pues a las características técnicas y a todas esas variables que tenemos, el diseño nos puede dar básico o nos puede dar diseño detallado. Antes estaba diseño básico y después diseño detallado, ¿sí? Ahora es análisis o diseño básico o diseño detallado. ¿Listo? Tengan en cuenta que el diseño detallado, dentro de ese diseño está el diseño básico, ¿vale? Es lo mismo, pero mejor organizado. Criterios para la realización de un proyecto de iluminación, a esto iba. Aquí es donde se generan pues todos los debates, porque pues el RETILAB establece pues unos criterios, entonces uno puede definir qué es un criterio. Entonces el diseñador dice, no, pues que yo diseñé eso o establecí eso bajo mi criterio y bajo los del RETILAB, pero pues si no hay, digamos, dentro del documento algo que establezca que bajo este criterio, por ejemplo, el de distribución de luminarias, el de alturas y demás, que dice que, por ejemplo, una luminaria no puede ser muy alta porque se le asocian unos problemas, o que no puede estar muy bajita porque se le asocian otros problemas. Entonces, ¿quién establece esos criterios? El RETILAB. Pero ¿quién le pone límites? El diseñador. Y si hay alguna variación, una desviación durante el proceso de instalación, pues este tiene que quedar registrado y decir, no, de acuerdo al criterio que se estableció, de acuerdo con el RETILAB y que estableció el diseñador, pues hubo esta desviación, porque por lo general, pues los debates o las controversias que se generan en el proceso de certificación entre el diseñador, el constructor y el inspector están casi siempre ligadas a este tipo de cosas. Entonces, ¿cuál es la recomendación acá? Tenerlas en cuenta dentro de los procesos pues que cada uno desarrolla, y cuando son muy difusas o cuando por todas las variables que se manejan puedan llegar a generar alguna controversia, o se piensa que pueden llegar a generar alguna controversia, el diseñador tiene a libre elección colocarle límites. ¿Listo? Ahora acá pasamos, en el siguiente artículo están los requisitos de iluminación interior. Entonces, para interior, para exterior, bueno, para todas las que vamos a ver de aquí en adelante, pues están los requisitos que son de obligatorio cumplimiento, son mínimos, y por lo general pues tienen asociado algún tipo de prueba o medida. Listo. Cálculos para la iluminación. Entonces aquí se estableció la malla típica de cálculo. Hay dos tipos de malla: la malla de cálculo, que es la que se asocia al diseño, y la misma, que es la malla de medición, pero pues que es la misma, pero tiene muchos puntos menos, porque es la que establece dónde se debe medir. Esto lo establece pues el RETILAB. Bueno, los cálculos de iluminación
se establecen pues las alturas a las que se debe diseñar, por ejemplo, 0 metros para pasillos y escaleras teniendo en cuenta el plano, pues entonces para las salidas de emergencia la altura es 0 metros, 0,75 metros sobre el nivel del suelo para trabajar sentados, entonces todo lo que tiene que ver con auditorios, bueno, donde la gente trabaja, escuelas, universidades, todo lo que tiene que ver con educación. Y cuando se diseña para trabajos de pie, a 0,85 metros sobre el nivel del suelo. Está la parte de iluminación de emergencia, entonces está este mapita donde se establece pues cómo deben ser los dibujos, están unos asociados a las salidas de emergencia, a las de evacuación, a las líneas continuas, bueno, a la iluminación de seguridad, a los letreros que se deben colocar, bueno, ahí en general la señalización de iluminación de emergencia. Están los criterios generales del diseño para la localización de luminarias, aquí pues estamos hablando de proyectos de alumbrado público, pues encontramos las figuras, cuando hay una sola vía en un solo sentido, cuando hay 2 vías en diferentes sentidos o una vía con 2 sentidos, encontramos pues las autopistas o combinadas y la disposición de luminarias para trayectos curvos, glorietas, bueno. Criterios generales de diseño para otras áreas del espacio público, entonces esto está más asociado a parques, canchas urbanas, alamedas, ciclorrutas, bueno, parqueaderos y demás, digamos alumbrado exterior, pero pues que no está asociado pues a las calles como tal, donde hay circulación vehicular. Bueno, el procedimiento para realizar un proyecto, lo que les decía, la identificación general del proyecto, que fue lo que vimos al principio, el diseño, donde se tienen en cuenta los criterios y los requisitos básicos o mínimos, la ejecución, que es donde se pueden presentar aquellas variaciones o desviaciones a lo que es el diseño, porque nada es ideal, y los residuos de obra, que es donde viene la controversia. ¿Listo? Entonces la inspectoría RETI y RETILAB. Aquí hay algo importante y es que se estableció que para los sistemas de iluminación y alumbrado público, pues no se puede, el operador de red no va a poder energizar si la obra no cuenta con respectivo certificado RETI y RETILAB, ¿vale? Eso lo vamos a profundizar un poquito más adelante, pero pues tenerlo en cuenta. Encontramos la parte de instalaciones de diseños para iluminación de túneles, que es súper importante, y bueno, esta parte por esta diagramita que tenemos acá, que son las zonas parciales del túnel. Entonces la entrada donde hay muchísima iluminación, la zona del umbral, la zona de transición y la zona central donde menos ilumina, y pues dependiendo de la hora del día, pues este tipo de diseños son súper delicados, porque si es de día pues hay unos cambios importantes en la iluminación, y el ojo se adapta pues a un tiempo diferente al que, dependiendo pues la velocidad del carro y pues el tipo de autopista. ¿Listo? Bueno, entonces aquí están los criterios de diseño, se va a hacer de acuerdo con el flujo vehicular, la clasificación del túnel, ya la vamos a ver más adelante, condiciones de luminancia, pendientes de inclinación y orientación geográfica del túnel. Instalaciones de iluminación de áreas clasificadas y especiales, pues se sacaron aparte, como lo decía el ingeniero William hace un rato, pues como se está haciendo más específico cada vez el reglamento, pues en esa tabla de iluminancia se incluyeron 353 zonas para iluminar, y también pues aparte se empezaron a especificar zonas especiales para poder iluminar. Entonces ahí estamos las áreas clasificadas, las áreas especiales, tenemos áreas limpias, y en el título 7 tenemos los sistemas de telegestión. Esto asociado, o sea, solo a alumbrado público. Sistemas de telegestión solo deben demostrar conformidad cuando de manera voluntaria un distrito o
no sé, una ciudad o una alcaldía quiera incluir dentro del sistema de iluminación, de alumbrado público, sistemas de telegestión, no es que se esté exigiendo sistemas de telegestión para todo el alumbrado público nuevo que le aplique, solo para los que quieran incluir sistemas de telegestión dentro de su alumbrado público. Hay unos requisitos mínimos que debe cumplir el sistema. Espero que ya me pasé. Acá había una pregunta asociada que era una área clasificada y que era un área limpia, entonces ahí se nombran dentro del reglamento, pues están las áreas clasificadas, las áreas especiales y las áreas limpias, como no sé, eso está más asociado a laboratorios, a lugares donde hay, bueno, se necesita, ¿cómo les dice? Ingredientes especiales, eso está más asociado a cuestiones de biología, en los hospitales hay unas áreas especiales también limpias que están asociadas pues a todo el tema de los laboratorios. Y en el libro 4, este es súper importante porque este libro es transversal a todos los reglamentos, que es RETI, RETILAB e inclusive REDCID. La evaluación de la conformidad se procuró hacer de manera transversal. Entonces hay muchos temas que son parecidos en los tres reglamentos, sin dejar a un lado que pues este reglamento tiene sus particularidades, ¿sí? Entonces acá son todo el tema de cómo demostrar conformidad para producto, instalación y personas. Certificación de producto y declaración de conformidad de proveedor. De acá de paso ya vamos a empezar a tocar temas de transitoriedades, ¿sí? Entonces, para los productos que están en este cuadro, que está a la parte izquierda de ustedes, vamos a tener que el cumplimiento del reglamento podrá demostrarse mediante declaración de conformidad de primera parte o de proveedor. Y esta será válida hasta 6 meses después de que se acredite el segundo organismo evaluador de la conformidad. Dentro de la resolución también quedó que el primer organismo, o sea, los organismos tan pronto se acrediten, nos envían la señal a nosotros, de hecho desde la ONAC también nos envían la señal, para que nosotros publiquemos oficialmente, digamos, ya se acreditó este organismo, primero, ya se acreditó este organismo, segundo, a partir de ahora 6 meses para que puedan demostrar conformidad de estos productos. Esto fue una especie de facilidad que se quiso dar, teniendo en cuenta que estos productos que están acá no son productos que se incluyen por primera vez en la reglamentación. Sin embargo, dentro de las mesas técnicas que hicimos, nos dimos cuenta que valía la pena dejar este tema de, no transitoriedad, pero sí, un tema de transitoriedad frente a la certificación del producto como tal. Sin embargo, vale la pena adicionar que en el tema de transitoriedades, artículo 3 de la resolución como tal, dice que se puede demostrar conformidad con el reglamento, con la resolución anterior, 180540 de 2010, sus adiciones y modificaciones, hasta 15 meses después de emitida la resolución. Entonces, fue publicada en Diario Oficial el 3 de mayo de este año, a partir de allí 15 meses y hasta allí podrían demostrar conformidad con la anterior. ¿Conformidad en qué sentido? Emisión de certificados de conformidad, seguimiento de certificados de conformidad e inclusive renovación en este periodo de los 15 meses. Para el parágrafo 2 que está allá, título 2 del libro 4, decimos que particularmente estos productos empieza a regir el reglamento 6 meses después de entrada en vigencia. Entonces, significa que esos productos que están allí listados en la parte superior derecha no deben cumplir con el RETILAB al día de hoy. 6 meses después empezarán a cumplir con el mismo. ¿Cómo? Para luminarias de balizaje en aeropuertos, de acuerdo con lo que dice los mecanismos del 4.21, que ya lo vamos a ver así rápidamente, y para los productos usados en telegestión y productos de iluminación para áreas clasificadas especiales, lo que hicimos allí es tratar de que la demostración de conformidad de estos productos se haga a través del mecanismo de reconocimiento de norma técnica, que se implementó en RETIE y lo vimos esta mañana. Básicamente, ¿qué es? Es que el producto pueda demostrar, como se hacía anteriormente con la sección 395 que les comenté al inicio de la charla, es que puedan demostrar estos productos a través de un certificado de conformidad de producto, pero emitido bajo una norma técnica internacional o de reconocimiento internacional que le aplique al producto. Entonces, básicamente como la sección 395. Estos productos y los productos del título 12, que son los productos que no tienen incluidos requisitos específicos dentro del reglamento, como para llevar la misma línea que llevamos desde el 2010.
Estos son los mecanismos de la 421. Entonces, estos son los mecanismos válidos para demostrar conformidad en temas de producto. Estos mecanismos pues no los sacamos así de la manga, sino son unos mecanismos que están dados desde un decreto de orden superior que lo da MinSit. Entonces básicamente lo que hicimos fue adoptar lo que ellos nos mencionaban. Como alternativa válida es un certificado de conformidad de producto, partamos de allí, emitido por cualquiera de estas opciones. Primero, un organismo de certificación acreditado por ONAC, esa es opción 1. Si yo quiero irme por esa opción, puedo hacerlo, o me voy por la opción 2, que es un organismo de certificación acreditado por un organismo de certificación extranjero, siempre y cuando esté reconocido en el marco de los acuerdos de reconocimiento multilateral de los que hace parte la ONAC. Acá hay una aclaración bien importante, es que este mecanismo solo aplica para los productos del título 7, 11 y 12, que son productos usados en telegestión, áreas clasificadas y especiales, y los productos que no tienen definidos requisitos específicos en el reglamento. Este certificado debe emitirse bajo una norma técnica que le aplica al producto, y para demostrar el cumplimiento a través de norma técnica se debe dar cumplimiento a lo que me indica el artículo 428. Es decir, los productos que les mencioné anteriormente en la parte superior derecha de la diapositiva pueden demostrar conformidad a través de reconocimiento de norma técnica basados en este mecanismo, únicamente para esos productos. La tercera opción es un organismo de certificación acreditado por un organismo de acreditación extranjero, siempre y cuando este organismo igual esté reconocido en el marco de los acuerdos de reconocimiento multilateral de los que haga parte la ONAC, siempre y cuando este organismo de certificación de producto acreditado por ONAC reconozca como suyos o como propios estos certificados de conformidad del extranjero, asumiendo las mismas responsabilidades que tiene frente a los que expide directamente acá en Colombia. Por lo tanto, debe emitirse un certificado de conformidad de producto bajo RETILAB, pero asumiendo pues esa responsabilidad. Cuarta y quinta opción. La cuarta, un certificado expedido por organismos reconocidos en el marco de acuerdos de reconocimiento mutuo celebrado entre Colombia y otro país. Por ejemplo, particularmente hoy en día para RETIC hay un reconocimiento mutuo entre Ecuador y Colombia para unos productos de RETIC, podría ser una medida aplicable para el RETILAB. Y finalmente la declaración de proveedor. Esta se puede, o de primera parte, puede verse para dos casos en particular. Uno, para los cuales el reglamento establece este tema de transitoriedad, que fue lo que les mostré al inicio acá en el parágrafo 1, y dos, para demostrar la conformidad del software de iluminación usado en diseño. Como mencionaba, esta declaración será válida hasta 6 meses después de que se acredite el segundo organismo de certificación de conformidad de producto. Para el tema de realización de ensayos y pruebas, en el tema de otorgamiento y renovación, si existe un laboratorio acreditado en Colombia, entonces se deben realizar estos ensayos en estos laboratorios que son acreditados por organismos de acreditación que hagan parte de los acuerdos de reconocimiento multilateral que suscribe ONAC, y si no existe un laboratorio acreditado en Colombia, pues se pueden realizar en laboratorios evaluados previamente por estos organismos de certificación bajo la norma ISO 17025. ¿Hasta cuándo? Hasta que se acredite el primer laboratorio en Colombia o hasta un año después de que haya sido definido por ese organismo de certificación. La nota que sí dejamos es que los procesos de certificación de los certificados, los procesos de seguimiento, perdón, de los certificados de conformidad se deben realizar en laboratorios de ensayo acreditados en Colombia. Este tema es para el tema de esquemas de certificación para demostrar la conformidad del producto. No voy a entrar en detalle porque ya lo mencioné al inicio de la charla, pero básicamente se establece certificación de letras esquema 1B, esquema 4 y esquema 5. Lo que varía allí es el tema de la vigencia. Se mantiene la vigencia, o sea, no aplica vigencia para el esquema de lotes. Para esquema 4 se tiene una vigencia de 24 meses con un seguimiento anual, y en el esquema 5 básicamente se aumenta la vigencia, que anteriormente se tenía de 3 años, ahora se deja a 5 años, y se tiene seguimiento, un primer seguimiento a los 12 meses, un segundo seguimiento a los 32, y ya pasados los 60 meses pues sería una renovación del certificado de conformidad. La única diferencia de los esquemas, bueno, una de las diferencias es que el 4 es para aquellos que no cuentan con certificación de sistema de calidad ISO 9001, y el esquema 5 para aquellos que sí cuentan con. El tema de declaración de conformidad de instalaciones,
básicamente la declaración de cumplimiento, que dice que todo sistema de iluminación objeto de este reglamento, ya sea nuevo, expandido o modernizado, pues debe tener su declaración de cumplimiento con el reglamento. Y en el tema de inspección con fines de certificación, cambiamos los niveles de los rangos de tolerancia que les había mencionado anteriormente, del 5 y el 10%, a los que aparecen allí. Hay una fórmula que colocamos allí, una tabla, en donde pues, los inspectores ya no tendrían como mayor confusión, siempre y cuando pues, coloquen los valores que quieren verificar en su inspección, y tienen que ser valores mayores o iguales al resultado de esa fórmula, que básicamente pues, se resumen en estos textos. Y me permito pues, adelantarme alguna pregunta que normalmente nos hacen, y es que esta presentación la compartiremos a todos los que asistieron al evento, porque tenemos pues, igual el registro de ustedes. Instalaciones que requieren certificación plena, esto está especificado en el título 3 del libro de la resolución 40150, instalaciones superiores a 100 metros cuadrados, instalaciones de alumbrado público categorizadas niveles B y C, o sea, básicamente se mantienen las mismas que teníamos en la RETILAB anterior, únicamente hicimos precisión en el tema de las zonas comunes, que no era del todo claro en la versión anterior, porque eventualmente lo que pasaba es que las zonas comunes de las propiedades horizontales no estaban cumpliendo con el reglamento y desde el 2010 deberían dar cumplimiento al mismo. Almacenes de grandes superficies, industria, oficinas y comercios con estos puestos de trabajo, que se mantiene lo que estaba anteriormente. Temas de infraestructura urbana de movilidades, los sistemas que requieren iluminación de emergencia y sistemas de iluminación de parques, plazas y plazoletas en el marco del sistema alumbrado público. Revisión de instalaciones. Esto fue algo que surgió con las mesas de trabajo con el equipo de RETIE, y con muchos de los operadores también de red, en donde se evidenciaba que en los municipios habían sistemas de iluminación de alumbrado público que tras pasar 2 años los niveles de iluminación requeridos descendían más de un 40% inclusive. Entonces se propone dentro de esta resolución que se haga una revisión periódica de las instalaciones cada 5 años, cada 10 años para las que aparecen allí, y las de alumbrado público pues hace parte de las labores de interventoría que tienen los interventores, y allí tienen es que diligenciar la declaración de cumplimiento de operación y mantenimiento del parque, pues del parque del sistema alumbrado público. En cuanto a personas, el título 4 también establece los requisitos que deben cumplir las personas que intervienen en las instalaciones, en este caso diseñadores, constructores e interventores. Hay un único artículo para ellos en donde dice que tienen que tener matrícula profesional en la especialidad que lo habilite para hacer diseño. En este caso pueden ser ingenieros, pueden ser arquitectos, pueden ser ingenieros civiles, o sea, siempre y cuando demuestren con una formación académica en materia de iluminación de mínimo un diplomado de 120 horas. Entonces, digamos que ya se puntualizó lo que se requiere y no se hace no se cierra a que de pronto un arquitecto pueda hacer diseños de iluminación, porque eran consultas que nos llegaban anteriormente. Entonces, digamos que se dejó de esta manera abierta, tanto para diseñadores, constructores o interventores. En el tema de constructores es importante que el profesional que es responsable del proyecto o uno de los encargados cuente con matrícula profesional de ingeniero eléctrico, ¿sí? No todo el equipo, no todo el stand, sino por lo menos uno de los profesionales a cargo de la instalación. Y en interventores, un requisito adicional es un tema de certificación de experiencia laboral, que ya se venía pidiendo en el anterior RETILAB, pero no se puntualizaba. Acá se puntualiza en términos de mínimo 3 años en alguna de estas actividades que aparecen acá. En el tema de certificación de personas de inspectores, bueno, yendo en línea con lo que establece el RETIE y en el marco de la calificación de competencias de los profesionales que intervienen en las instalaciones eléctricas en ese caso y las instalaciones de iluminación para el nuestro, se plantea un esquema de certificación de competencias para inspectores únicamente, no para diseñadores, no para constructores, no para interventores, sino únicamente para los inspectores. Porque pues dentro de las consultas y todo lo que nos llegaron en consulta pública y demás, se evidencia que hay muchas veces a los inspectores que van a justamente verificar el cumplimiento del reglamento no tienen el pleno conocimiento de lo que se está inspeccionando, entonces se establece un esquema de certificación de inspectores.
¿Con base en qué? En dos mecanismos, ya sea a través de un privado, con un organismo de certificación de personas acreditado por el ONAC, o por un público, que es una entidad pública habilitada por el Ministerio de Trabajo. Mintrabajo sacó una resolución mientras estábamos haciendo la actualización del reglamento, en donde decía, como entidades públicas, también como entidad responsable de temas de trabajo, podemos habilitar entidades públicas que certifiquen y cualifiquen las competencias de los profesionales, entonces por eso se agregó. Referente normativo puede ser una norma sectorial de competencias laboral que en principio adelantan los comités sectoriales del SENA, o una norma técnica elaborada por el ICONTEC, evidentemente aplicable al tema de certificación de competencias de personas. Entonces, por ejemplo, los comités de iluminación o los comités que hagan parte de ICONTEC, una buena señal es poder empezar a trabajar una norma técnica para la certificación de competencia de personas, con el fin de que ésta pueda ser usada en este proceso de certificación. Adicionalmente, pues dentro del reglamento, en línea con lo que está en RETIE, se establecen unos criterios mínimos de evaluaciones, una prueba práctica y un tema de evaluación y valoración. Esto no empieza a regir a partir de hoy, ¿sí? Para esto claramente hay una muy buena transitoriedad. El tema es que primero hay un requisito. El primero es que exista esto, que a la luz de hoy todavía no existe. En el SENA están trabajando una norma sectorial, nos han invitado a participar en las sesiones, hemos hecho mesas de trabajo con ellos y va por buen camino, pero es un tema que toma tiempo. Desde ICONTEC todavía no hemos tenido señal al respecto, pero si bien no la envían, estamos dispuestos a apoyar en la elaboración de esta norma técnica para este tema, ¿sí? Primer requisito, que exista. Después de que exista, ya vamos a ver el tema de que tiene que haber como mínimo, y ahí va el tema de transitoriedad, 2 organismos que certifiquen competencias de personas. Ya sea bien 2 bajo esta modalidad, 2 bajo esta modalidad o 1 y 1. ¿Sí? Entendemos que ese proceso pues es un proceso largo que toma tiempo, pero primero vamos paso por paso y vamos a empezar con referentes normativos. Áreas de certificación están estas 5. Interior, exterior y escenarios deportivos, o sea, interior, categoría 1, escenarios deportivos y exterior 2, la categoría 3, alumbrado público, sistemas de gestión, la 4, túneles y la 5, áreas clasificadas y especiales. Dentro de los inspectores también hay unos prerequisitos que son tema de matrícula profesional de ingeniero, yendo en línea con lo que se establece desde RETIE, tema de certificaciones de experiencia laboral de mínimo 3 años en esas actividades y formación en materia de iluminación, como mínimo en un título de especialización, aclarando que para ello hay una transitoriedad de 36 meses. Como les mencionábamos al inicio de la charla y en las charlas que hemos tenido en las ciudades de Medellín, Manizales, Medellín, Pereira, Barranquilla y demás, este es un tema que el mismo mercado nos va enviando las señales, ¿cierto? El mismo mercado y el mismo dinamismo de los profesionales nos va enviando la señal si de verdad la transitoriedad de 36 meses es suficiente o no para tal fin, ¿cierto? Hablábamos esa ocasión con unos colegas y decíamos, nosotros podemos colocar una transitoriedad de 5 años o de 7 años o de 10 años, pero si lo dejamos a 10 años finalmente la gente no lo va a hacer, sino, no todos, pero mucha gente lo va a dejar para después. Entonces digamos que 3 años de transitoriedad se consideró un tiempo prudente para mirar cómo se comporta el mercado y de la mano con lo que mencionaba el ingeniero Orlando, dentro del proyecto de inversión que estamos apuntándole a partir del año 2025 y de ahí en adelante, es justamente verificar ese impacto tanto de esto como de productos e instalaciones en los usuarios finales. Entonces digamos que esto es dinámico y es un tema que se puede modificar si las circunstancias y el mercado así lo manifiesta. Requisitos generales, este es el tema de interventoría, lo que les comenté anteriormente, se mantienen las mismas de Retilab 2010, se incluye la declaración de cumplimiento de operación y mantenimiento y se envía el informe de la interventoría a la Superservicios. Y esta de arriba, que es la general, ya está, o sea, digamos que no es nueva. Desde 2010 es obligatorio tener una interventoría idónea para los municipios. Eso no es nuevo, entonces acá se ratifica. Aprovecho y de una vez me adelanto para una pregunta que nos hacían acá desde YouTube, en donde decía, ya se me pasó por acá,
Preguntaban que si, por ejemplo, un municipio tiene todavía su parque o su tecnología en sodio, si estaba incumpliendo con el reglamento o cuánto tiempo había de transitoriedad para poder cambiar su parque de luminarias. Si la Superintendencia de Industria y Comercio o la entidad de vigilancia y control hacia estos sistemas va al día de hoy y ve instalado un parque de luminarias, bueno, un sistema de iluminación de luminarias de sodio, no le puede levantar un incumplimiento porque recordemos que el reglamento no es retroactivo. Lo que se hace en la prohibición de productos que mencionaba mi compañero es justamente, después de la transitoriedad y de todo esto, la prohibición de importación, fabricación y comercialización. Pero entendemos que hoy en día hay productos que están en stock, hay productos, inclusive los mismos municipios tienen mucha tecnología inclusive guardada, pero pues eso antes de la emisión de esta nueva resolución. Entonces, hoy en día yo no puedo ir a levantar un posible no incumplimiento o un presunto incumplimiento con el reglamento si tiene instalada la tecnología, porque nosotros en el reglamento no tenemos la facultad de decir todos los municipios a partir de mañana tienen que cumplir, tienen que cambiar todo su parque, no, o sea, todo su sistema de iluminación porque se sale de las facultades del ministerio. Nosotros colocamos requisitos a productos e instalaciones, pero esta directriz podría venir de un decreto de orden superior, de una normativa de orden superior como un decreto. Para dar claridad a la respuesta que nos hace acá, creo que era Diana, efectivamente, si tiene su luminaria de sodio no le pueden levantar un incumplimiento porque ya está instalada, ¿sí? Y ustedes recuerden bien que la prohibición no fue para la instalación o para el uso, cosa que es diferente a las incandescentes. Ya para terminar, sí, esta es de las últimas partes, antes de transitoriedades. Tenemos entidad de vigilancia y control, entonces, para resumir, control técnico, interventorías, control social, la Contraloría y los prestadores de servicio de alumbrado público, control fiscal, las Contralorías departamentales, control a las empresas de servicios públicos domiciliarios, las superservicios, control a los productos de iluminación, la SIC, a través de la UCE, y la DIAN que hace una primera verificación documental, y las alcaldías tienen las mismas competencias de la superintendencia. Para las instalaciones de sistemas de iluminación, la SIC también podrá imponer medidas y sanciones previstas en la ley, y también las alcaldías por tener las mismas obligaciones o las mismas facultades mejor que la superintendencia. Frente a los organismos de certificación e inspección, así como los laboratorios de pruebas, ensayos y metrología, también la Superintendencia de Industria y Comercio tiene la facultad de vigilar y controlar y sancionar si así corresponde a este tipo de organismos y de laboratorios. Organismos acreditados, pues ya es ONAC, personas naturales que actúan en las instalaciones, cada consejo profesional correspondiente. Cada consejo profesional correspondiente, entiendas el consejo de ingenieros, consejo de arquitectos, consejo de diseñadores, cualquier consejo. Transitoriedades, y ya para terminar, son 3 diapositivas, 3 diapositivas, una para producto, una para instalación y una para personas. Productos, ya lo mencioné, 15 meses. A partir de los 15 meses vamos a dar cumplimiento con los reglamentos. Parágrafo 1, ya lo mencioné, declaración de conformidad de primera parte, para estos productos válida hasta 6 meses después de que se acredite un segundo organismo de certificación de producto o un organismo evaluador de la conformidad de producto. Para productos, parágrafo 2, efectivamente, productos que no cumplen el RETILAB hoy en día, sino 6 meses después. Llamémoslo así, que podrían ser catalogados como los productos incluidos por primera vez en el campo de aplicación del reglamento, entiéndase productos usados en telegestión, productos para áreas clasificadas y especiales. Por eso se dio esa transitoriedad de 6 meses, de que esos 6 meses no cumplan nada. ¿Sí? Alguien decía, en uno de los derechos de petición que recibimos hace poco, que por qué no categorizamos como producto nuevo a los bombillos LED, si antes no estaba en la tabla de productos de RETILAB, es nuevo. No es nuevo, por lo que les comentaba, ya es un producto que hace parte del alcance del reglamento y venía demostrando conformidad bajo la sección 395. Y ustedes imagínense que es un producto que actualmente está siendo regulado y que actualmente está cumpliendo con requisitos de RETILAB. ¿Qué pasa si nosotros decimos, no, pues le damos 6 meses para que no cumplan nada? Estamos como devolviéndonos un poco, dando una transitoriedad que el producto no lo necesita. Es un producto que ya está cumpliendo, realmente no es un producto nuevo dentro de la regulación. Estos de aquí sí son nuevos. Y este tipo de productos
Finalmente, estos de acá, les mencionaba cumplimiento a través de norma técnica anteriormente y esto a través de certificado de conformidad de producto. Instalaciones, respondiendo a la pregunta que nos hacía acá también en YouTube, Lina María Manrique, ya te respondo de sí. Transitoría preinstalaciones hasta 6 meses contados a partir de la acreditación del segundo organismo de inspección. Esto es importante, las instalaciones objeto de certificación cuyo inicio de obra o inicio de etapa constructiva fue antes de la entrada en vigencia de este reglamento, es decir, 3 de mayo de 2024, y que estén dentro de la vigencia de la resolución anterior, podrán continuar dando cumplimiento con dicho reglamento, ¿sí? Por lo que les decía, el reglamento no es retroactivo. ¿Qué es lo que para el tema de vigilancias, como después de la transitoriedad las instalaciones tienen que ser verificadas periódicamente. Si por ejemplo yo voy a verificar hoy una instalación que venía certificada con la resolución del 2010, pues hago la revisión con base en eso que certificó. No me puedo poner a pedirle lo nuevo porque fue certificada en vigencia de la anterior resolución. Esa es como la aclaración que se hace allí. Personas, y esto es el tema de la última parte del libro 4, lo que les comentaba, 2 organismos de certificación. Primero tiene que haber la norma y luego ver 2 organismos de certificación acreditados por acreditados por ONAC o 2 avalados por el Ministerio de Trabajo o 1 y 1. Y lo que le comentaba, 12 meses de transitoriedad para diplomados, 36 para especializaciones, empezando por el tema de inclusión de productos de tecnología LED, que si bien ya en la última modificación de Retilab, que fue sobre el 2016, allí ya habían algunos requisitos y por ejemplo allí se metieron requisitos para productos de iluminación decorativa en una sección nueva que incluyó el reglamento, si bien no tenía requisitos específicos. Este producto no es nuevo dentro de la regulación, o sea, no se considera como un producto incluido por primera vez en la regulación, porque en la resolución anterior, la del 2010, 180540, en la sección 395, esa sección especificaba los requisitos para los productos que no tenían requisitos específicos, valga la redundancia. Allí decía que esos productos podrían demostrar conformidad con una norma técnica nacional, internacional o de reconocimiento internacional aplicable al producto. Los bombillos LED hoy en día estaban entrando o estaban dando cumplimiento al Retilab bajo la sección 395, demostrando conformidad con un certificado de conformidad de producto, pero basado en una norma internacional o de reconocimiento internacional. Entonces, realmente no es un producto nuevo, pero lo que hicimos acá en esta actualización de Retilab fue incluir requisitos específicos y ensayos específicos para el producto. Fue el tema de ajustar la definición de excepciones y exclusiones. Esto porque lo hablamos mucho con la entidad de vigilancia y control, que es la Superintendencia de Industria y Comercio, para el tema de los productos, y siempre llegaban muchas consultas dirigidas a la superintendencia y al ministerio diciendo, por favor, yo solicito un concepto de exclusión para tal producto o solicito un concepto de excepción para tal producto. Y realmente no había una claridad de qué era una excepción y una exclusión, por ende, en mesas de trabajo con la superintendencia definimos o dejamos claro en el reglamento específicamente qué tenía que ver una exclusión o a qué hacía referir una exclusión y una excepción, también dejando claro que el ministerio ni la superintendencia otorga conceptos de exclusión de productos. Esto es responsabilidad del productor o el importador de clasificar adecuadamente su producto y si no está dentro de la tabla de productos objeto del reglamento, pues no debe dar cumplimiento con el mismo. Entonces no hay necesidad ni siquiera de pedir un visto bueno a través de la ventanilla única de comercio exterior que administra la superintendencia, no hay necesidad de mandar un derecho de petición a una entidad o a la otra porque finalmente el concepto va a ser ese. La entidad no da conceptos de exclusión. Por el tema de excepciones, el ministerio tampoco resuelve casos particulares, pero sí se deben demostrar ante la superintendencia, específicamente en los trámites de importación. Cuando los productos importan, pues llegan solicitan un visto bueno de la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la UCI, que es la ventanilla única de comercio exterior. Y en el mercado cuando la superintendencia haga visitas de inspección de verificación de los reglamentos técnicos. Efectivamente puede ir a un almacén
y verificar que su producto cumpla con X o Y requisito, específicamente pues con todo el reglamento. Otro tema bien importante es la prohibición de productos ineficientes y obsoletos. Esto particularmente con el tema, y fue muy, o sea, lo revisamos mucho, fue por el tema de los incandescentes. Entonces, efectivamente, al día de hoy, los bombillos incandescentes o las fuentes luminosas incandescentes están prohibidas en territorio nacional. Sin embargo, hay un tema de una excepción que amparaba los productos que iban a ser utilizados en aplicaciones agroindustriales. Entonces, para los pollitos o para las matas, y lo que hacían los importadores era, pues, ¿cómo hago para yo demostrarle a la superintendencia que este producto lo puedo comercializar en el país? Pues simplemente cambio el empaque y coloco un pollito o una matica y digo que es de uso agroindustrial. Eso sucedía desde que pues, está la excepción y no eran 10 bombillos, 20, 100.000, eran 10.000 bombillos que llegaban y finalmente uno decía, bueno, verifiquemos si efectivamente, o sea, verifique la superintendencia de Industria y Comercio si efectivamente si están usados para ese propósito, pero cuando se hacían las visitas de verificación en almacenes, en ferreterías, en tiendas, se veía que lo podía comprar cualquier persona y era de fácil acceso. Entonces, pues esa excepción lo que hizo fue como complicar un poco eso. De hecho, en el análisis de impacto normativo veíamos que a partir de esa excepción el número de importaciones de estos bombillos creció pues enormemente. Entonces, en este reglamento, en esta actualización, dejamos explícito que la prohibición de los bombillos incandescentes se mantenía, pero adicionalmente para los usos agroindustriales y avícolas pues se eliminaba porque igual tuvimos mesas de trabajo con FENAVI, por ejemplo, y nos decían ya no se utiliza este tema porque pues la ventaja de estos bombillos básicamente era la calefacción de los pollitos en su proceso de incubación y nos decían ya para eso ya no lo usamos otro tipo de métodos de calefacción. E inclusive hay estudios y ellos nos decían que la temperatura de color de los bombillos LED tenían unos beneficios inclusive para los ciclos de alimentación de los pollos. Es una cosa súper interesante, entonces dejamos eso, temas de balastos electromagnéticos, que la misma resolución del 2010 decía que el ministerio en su debido momento iba a prohibirlos, entonces también quedó ahí, y otros tipo de prohibiciones que se fueron dejando con sus transitoriedades correspondientes, tanto de importación, de fabricación y comercialización, teniendo en cuenta los stocks que tienen las empresas. Básicamente hay unos tiempos de transitoriedad que se dan para poder salir de esos productos, también por lo que no nos permite la regulación sacar de un día para otro pues este tipo de productos. Como lo mencionaba, inclusión de requisitos de productos y sistemas de telegestión, esto también de la mano con el COMPES 40375, con las líneas de acción que nos propone el COMPES, decidimos trabajar fuertemente en los requisitos tanto para productos como para sistemas de telegestión, de la mano también, por ejemplo, con el Comité Panamericano de Normas Técnicas, COPANT, con el cual pues estuvimos en mesas de trabajo en donde ya hay una norma panamericana en donde se establecen estos requisitos para estos sistemas, que fue básicamente también trabajada en colaboración con entidades, con especialistas del ministerio, y básicamente allí ahí recoge muchos de esos requisitos como para tener una unificación de criterios bien importante. Unificación de requisitos de sistemas de iluminación de emergencia, porque veíamos que, por ejemplo, reglamentos como NSR 10 y temas de construcción, pues incluían también requisitos de iluminación de emergencia que sacaban de RETILAB, pero eventualmente cambiaban, por ejemplo, el requisito de iluminancia o los niveles de iluminación para cierto tipo. Entonces tuvimos mesas de trabajo también con ellos, les dijimos, pues nosotros como reguladores del tema del alumbrado público, pues déjenoslo nosotros y ustedes en su normatividad pues hagan referencia al reglamento. Modificación de procedimientos de diseño y mediciones fotométricas en interior del alumbrado público. Efectivamente lo que hicimos fue coger de referencia normativos internacionales que estaban actualizados a la fecha. De hecho, mientras todo el proceso de actualización de reglamento, en el 2010 actualizaron una norma básicamente de diseño de iluminación interior que también nosotros adaptamos para el reglamento, que también el Comité 141 de Iluminación del ICONTEC estuvo trabajando muy juiciosamente en mesas, inclusive para iluminación de emergencia, y en las mesas de trabajo que tuvimos con ellos también nos aportaron muchísimos insumos para poder justamente colocar acá los requisitos que aplicaban para estos sistemas de iluminación de emergencia e inclusive temas de diseño de iluminación interior. Requisitos precisos para evaluar conformidad de productos, instalaciones y personas. Particularmente en el RETILAB anterior había, por ejemplo, requisitos
que no estaban claros para todo el mundo. Decía, para el tema de personas había un diplomado de 120 horas que finalmente no era muy claro si yo como diseñador cuál era el requisito para. Decía, diseñador debe tener formación académica especializada en iluminación, pero no daba el requisito, mientras que para inspectores sí decía que como mínimo un diplomado de tantas horas. Lo que hicimos fue acá decir que para diseñadores, inspectores, diseñadores, constructores, interventores, pues el requisito es tal. Sí, o sea, quedó mucho más claro en relación con el anterior reglamento. Temas de conformidad de productos, los esquemas de certificación, los esquemas 4 y 5, si bien eran manejados actualmente por los importadores, no estaban explícitamente o taxativamente incluidos en el reglamento. Entonces, en este caso, pues ya quedaron incluidos. Y requisitos armonizados con referentes internacionales más recientes, lo que les comentaba pues anteriormente, nos basamos en mucha normatividad internacional, inclusive pues tanto del mercado norteamericano como del mercado europeo. Esto de iluminación con COMPES ya lo he mencionado 2 veces, especificación de niveles de iluminación para 332 actividades visuales. Anteriormente recordemos que el RETILAB, y los que no lo tengamos tan claro, había una tabla de niveles de iluminación. Esta tabla de niveles de iluminación contaba solo con 20 recintos y dentro de los 20 recintos había una sección que decía niveles de iluminación, nivel mínimo, nivel medio, nivel promedio, y decía que el diseñador tenía que usar el nivel medio para diseñar, pero que no podía ser menor al mínimo y mayor al máximo. Este tema causaba confusión en el tema de inspección de las instalaciones. Entonces yo como inspector voy y digo, bueno, le voy a medir cuánto le da acá este nivel de iluminación, le da tantos luxes. Pero bueno, está entre el medio y el máximo y luego el mínimo, y yo como lo evalúo causaba mucha confusión. Lo que hicimos fue quitar efectivamente ese valor máximo y mínimo que realmente en normatividades internacionales vemos que tienen solo un valor único o nivel mantenido de iluminancia, y lo incluimos, y en este caso particular para 332 actividades visuales. La manera de diseñar ha cambiado y pues acá hay muchos diseñadores expertos que conocen muy bien el tema, y pues ya no es que el tema del plano útil, sino ya se está haciendo diseños por temas de tareas visuales. No es lo mismo el requerimiento de iluminación que yo requiero para este espacio que el que yo voy a requerir allá para el máster clasificando el tema de las preguntas, por ejemplo. O lo mismo para una oficina, el área de impresión posiblemente requiere un menor nivel de iluminación que el área en donde yo estoy efectuando la tarea. Entonces se hicieron las especificaciones para estas actividades, dejándola claro o la nota en donde si hay alguna actividad que no tiene un requisito, pues se puede referir a normatividad aplicable a su actividad en particular, a su tarea visual. Inclusión de requisitos de iluminación para instalaciones de áreas clasificadas especiales, se incluyeron algunos requisitos, y la actualización de los valores de eficiencia energética en la instalación que venían sin actualizar desde la anterior versión del reglamento. Estos son como los cambios más gruesos. Más adelante en la siguiente diapositiva hay unos más generales que ya ahorita mis compañeros van a entrar en detalle. Ajustes en las consideraciones previas para la construcción de instalaciones de iluminación, algunos criterios para realizar estos diseños de proyectos, definir requisitos de alcance de luminarias y fuentes decorativas. Esto no es que no estuviera, esto ya estaba incluido en la resolución del 2016. Sin embargo, se creó un título particular para estos requisitos, unos ensayos específicos para este tipo de luminarias, se amplió un poco más el espectro para luminarias decorativas. Actualización de las tablas de marcación, creamos unas tablas en donde dice el requisito es tal, marcación en cuerpo, en empaque y en ficha técnica del producto para dar más claridad, que yo solo tenga que hacer como una especie de checklist. En la siguiente diapositiva tenemos ajustes en los formatos para declaración de cumplimiento de inspección, unos ajustes pequeños que fueron tanto para RETI como para RETILAB, la modificación de los procedimientos de mediciones fotométricas tanto en iluminación interior como en alumbrado público, se ajustaron las tolerancias, se modificaron las tolerancias frente a lo que estaba anteriormente, ese 5% que muchos de nosotros conocemos y ese 10% se modificó con base, la última modificación la hicimos en esas mesas técnicas de validación después de unos análisis bien exhaustivos del tema. Disminución de requisitos solicitados en el contenido mínimo del certificado de producto. Bueno, esto es súper importante porque desde la superintendencia, cuando se hacía la vigilancia y control de los productos que se importaban,
pues básicamente aportaban el certificado, es una revisión documental que se hace desde la superintendencia y se verificaba que el certificado de conformidad de producto, que yo pudiera identificar inequívocamente tal producto. Pero en muchas oportunidades aparecía certificado de conformidad de producto de tal organismo de certificación y en referencia a XX1, XX2, XX3 hasta la XX1000 y realmente uno no podía identificar inequívocamente si dentro de esa referencia estaba mi luminaria de 100 vatios y temperatura de color de tanto y como requisitos un poco más específicos que me permitieran vincular inequívocamente el producto. En mesas técnicas con la superintendencia como ente de vigilancia y control se definieron unos requisitos mínimos que todos los certificados de conformidad deberían cumplir, que realmente es información que tienen, ¿sí? Sino que por temas propios de cada organismo pues tenían cierta información y cierta no. Entonces, para que todos tuvieran la misma unificación de criterios, pues dejamos unos mínimos. Acá cuando digo que disminución fue porque en la consulta pública tuvo habían 20 requisitos y pues después de mesas técnicas dijimos no, 20 son demasiado, realmente démoslo en 10, por poner un número. Y ajustes en los esquemas de certificación de productos, esquema 4, esquema 5, esquema de lotes 1B, que como les mencionaba anteriormente, pues no estaba taxativamente escrito en la regulación. Después de esta diapositiva, que básicamente son unificación de criterios con RETIE, súper importante porque antes recordemos que los postes de iluminación, por ejemplo, usados en iluminación estaban en ambas regulaciones, estaban tanto en RETIE como en RETILAB. Para evitar temas de confusión o posiblemente doble regulación de un producto, todo lo que corresponde a temas de iluminación quedó en RETILAB, todo lo que corresponde a sistemas de redes eléctricas en RETIE. Los postes quedaron en RETIE. ¿Sí? Si el uso sea de alumbrado público, pues los ensayos eran los mismos, básicamente temas de resistencia mecánica, etcétera. Entonces, para evitar doble regulación se hizo así. En RETIE había temas de iluminación de emergencia. Si ustedes recuerdan, esos temas de iluminación de emergencia se pasaron para RETILAB y unificamos criterios, teniendo en cuenta que ambas regulaciones estaban siendo actualizadas al mismo tiempo. Y temas de aclaraciones en los requisitos para la interventoría. Siguen los mismos 23 requisitos de los interventores, no cambiaron, son los mismos que siguen. Adicionamos 2 más, que es como emitir un informe a la Superservicios y otro más que en el momento… firmar un formato o diligenciar un formato de verificación de operación y mantenimiento de la instalación. En las partidas arancelarias, si bien por esta partida arancelaria se pudiese clasificar un panel solar fotovoltaico, no está incluido dentro de la tabla de productos objeto del RETILAB. Entonces recordemos que hay 2 tablas, la tabla 2.1.a y la 2.1.b. La tabla 2.1.a es la de los productos objeto del reglamento. Si el producto está allí, el producto debe dar cumplimiento con el reglamento. Y si bien revisamos la resolución, allí no dice paneles solares fotovoltaicos. Por ende, es un producto que no hace parte del campo de aplicación del reglamento, por ende no tiene que cumplir con RETILAB. Claro, hay una partida arancelaria en particular que podría llegar a dar la confusión porque dice algo de paneles solares fotovoltaicos, pero por allí también ingresan, según lo conversamos con la DIAN, o pueden ingresar mejor o pueden estar clasificadas las luminarias con panel solar fotovoltaico incluido, ¿cierto? Recordemos que la tabla 2.b se ha manejado desde el 2010 de la misma manera y es que se muestran algunas partidas arancelarias en las cuales un producto que es objeto del reglamento puede clasificarse, lo que significa, de hecho al final hay una nota, tanto en la versión anterior como en esta, en donde se especifica que independientemente de la clasificación arancelaria, si el producto cumple con el reglamento siempre y cuando haga parte de la tabla de productos objeto del reglamento. No porque está o puede estar clasificado en una partida arancelaria u otra. ¿Por qué esto? Porque es que hay productos que como yo soy yo importador William Montaño, si fuese el caso, voy a importar un producto X, yo lo clasifico en mi partida arancelaria correspondiente, pero yo podría clasificarlo por otra o por alguna otra que no esté en la tabla que está en el RETILAB. Entonces yo digo, pues no lo clasifico en ninguna de estas, lo voy a clasificar por otra que también aplica y como no está en el RETILAB, pues no cumple el reglamento. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, desde el 2010, lo que se dice es que independientemente de donde usted lo clasifique, si el producto hace parte del objeto
del reglamento, es decir, hace parte de la tabla, en este caso particular 2.1.a, pues debe dar cumplimiento con el mismo, porque si no, entonces lo que pasaría, ¿qué sería? Que yo como importador X cojo y digo, yo sé que por esta partida arancelaria lo puedo ingresar, y como esa partida arancelaria no está en el reglamento, pues listo, no cumplo. Entonces, para evitar eso, se hace la salvedad. Esa es una.